Ingresamos de este modo a este bloque en el ciclo sobre los desafíos de la vida, un ciclo en el que estamos analizando todo aquello que debemos afrontar. Y por la realidad que nos toca vivir mundialmente, no puedo dejar de decir que este es un desafío inmenso, ya que apela también al límite de la vida. Estamos en Cuaresma, nos estamos preparando para celebrar la Pascua del Señor, y en este periodo también nosotros hacemos ofrecimientos, entre ellos permanecer firmes en la fe para que nuestra vida cristiana verdaderamente sea un canto de alabanza a Dios. Dios es el autor de la vida, como siempre lo recuerdo a toda la gente a quienes predico. Y también es el creador como el consumador. Y los días de nuestra vida están trazados por el Señor, dice el Salmo 138. Intentamos ser obedientes a la palabra de Dios, intentamos ser coherentes también en los momentos difíciles. Desde que tengo uso de razón, una cosa así no la hemos vivido nunca. Hemos oído que en la historia sí hemos enfrentado los seres humanos distintas cosas. Todo conlleva a darnos cuenta que todo es fatuo, como dice el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ya que desde un virus también puede haber un cambio mundial grande en lo que ocasiona. El mundo no está preparado a pesar de la tecnocracia, o sea, del poder de la tecnología, el poder científico, sin lugar a dudas. Y esto que toma de sorpresa es un gran desafío, donde también tenemos la oportunidad de ofrecer a Dios nuestra voluntad en este proceso continuo de integración que es la conversión. Una imagen singular que el cristiano adopta es aquella que emerge de la simbiosis, por así decirlo, con la figura del siervo sufriente. Ya no se discute el dato de la exégesis crítica de que los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías forman una parte distinta de la primera parte de Isaías. Este texto llamado hoy segundo Isaías es el que posee los 4 cantos del siervo de Yahvé, que son 4 unidades de características propias, sin lugar a dudas. Esto es el anticipo de lo que sufriría Jesús antes de la cruz. Nosotros, en medio de este gran desafío, intentamos ponernos al lado del Señor, sabiendo que el Señor es nuestra fuerza y que, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:18, la cual mencioné el domingo pasado, la cruz es fuerza de Dios. Cuando la palabra en el Deutero Isaías, o sea, el segundo libro de Isaías, capítulo 42:2, dice, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Se refiere a los sufrimientos de Jesús, sino que Jesús hace la experiencia del fracaso, del rechazo, de la ignominia. Hoy vemos que cuando se habla de gente infectada, los demás se alejan o los rechazan o los retan más.
pero entiendo que no es el modo de contención. El modo de contención es hacer silencio y sí llevarlos realmente a la toma de conciencia, dada la facilidad de contagio que se presenta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos en cuenta que Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, que Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados, como dice el mismo Isaías más adelante, en el capítulo 53:3, vemos que dos motivos de gran relevancia se unen. Por un lado, la obra de expiación realizada por el siervo sufriente, y por otro, la recompensa que recibe de Dios. La expiación significa que Jesús se ofreció por todos nosotros, Él mismo como víctima expiatoria, es decir, para liberarnos del pecado. Nosotros, por un lado, sabemos que Él es el único sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, porque Él mismo se entrega al Padre. Y esto hoy, en medio de esta pandemia, también nosotros tenemos que rescatarlo. Es decir, el Señor se entregó por nosotros y no desapareció. Él dijo: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cuando oímos decir que la vida es un misterio, es cierto, porque el autor de la vida también es un misterio, y porque nosotros formamos parte de ese misterio de Dios, ingresamos a su misterio, es que también nos damos cuenta que la vida es un misterio, y que en realidad nuestra vida diariamente debería estar en manos de Dios, haciendo una consagración a Dios, no separarnos de aquel que es el que nos creó y aquel a quien volvemos. Por eso, en este tiempo, entiendo que es importante poder hacer esta reflexión y que todo en la vida, lo que podamos tener, espiritual o material, lícitamente, viene de Dios y hay que ofrecerlo a Dios. Sin embargo, no estar apegado a nada, sino a su voluntad. Y para estar apegados a su voluntad necesitamos pedir a Dios que se haga su voluntad. Dios quiere siempre el bien. Dios es amor. Esto que mortifica la vida afectiva, además de la vida humana, como vamos viendo en los distintos países, no viene de Dios. El origen se descubrirá a medida que pase el tiempo, pero no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde puede venir? Lo que propone San Ignacio en discernimiento de espíritus. Dios, dice Jesús, o sea el Padre, da cosas buenas a sus hijos. Como sabemos que esto no es bueno, entonces ¿de dónde viene? San Ignacio propone primero saber si viene de los hombres. No sabemos si el virus fue originado por hombres. Hay una gran tendencia a eso. Y o del mal espíritu. Entonces, como sabemos que esto no es de Dios, es muy importante que los que estamos en el camino, en medio de este desafío, nos concienticemos qué podemos dar a Dios, de lo poco que podemos darle, para que Dios
obre victoriosamente en medio de la humanidad. Ustedes como yo oímos medios de comunicación, las miradas están puestas siempre en las personas, pero hay que dar un salto un poco superior, saber que la mirada tiene que estar en Dios. Se habla de, por ahí, los químicos, los bioquímicos, los médicos, los científicos. La mirada está puesta en el hombre. Dice la Escritura, maldito el que tiene puesta la confianza en los hombres. Bendito, por contraste, aquellos que tienen puesta su mirada en Dios. Al inicio de nuestro programa de hoy, pedí a Dios que inspirara la vacuna, pero a Dios, ¿ven? Es decir, nosotros tenemos que confiar siempre en Dios y pedirle a Dios, no estar esperando cosas humanas, porque acá bien nos damos cuenta que los seres humanos somos muy limitados, absolutamente limitados. Como dije antes, con todo ese desarrollo científico y tecnológico, esto mareó a la humanidad y a los países de primer mundo en primer lugar. Esto nos da la pauta que a pesar de que el hombre cree que es muy poderoso y que lo sabe todo, no sabe nada frente a la vida, porque la cantidad de gente que ha partido es realmente admirable. Entonces, esto nos hace pensar que todos los que somos creyentes, como ustedes que me escuchan, como yo que estoy aquí, tenemos que intensificar nuestra oración y mostrarle a Dios que nuestra confianza está en que Él nos asombre milagrosamente y baje todo y desaparezca el virus. Y la otra opción que entra en el campo de lo normal es pedirle al Espíritu Santo Paráclito, como lo hacemos en este momento, Santo Espíritu Paráclito, inspira la vacuna correspondiente, accesible a todas las personas. Como sabemos que este desafío colmó las expectativas y deja atónitos a todos los hombres, nos vamos dando cuenta que siempre a quien debemos acudir es a Dios, a Él darle la gloria. Por eso digo, en los medios de comunicación que ustedes y yo escuchamos, no se siente hablar ni mencionar el nombre de Dios. Todo se ve muy humanamente, nadie salta más arriba, está todo planteado a nivel superficial y si se quiere mediocre, porque cuesta creer que no haya personas que digan pidamos a Dios. Digo, en los medios. Sí nos vienen por las redes, sí mensajes, sí nuestros obispos, pero me refiero en los medios. No hay cristianos, parece, ¿no? En los medios masivos que hablen de esa confianza en Dios. Porque esto también va a volver a Dios a muchísima gente. Por eso digo que observo una cierta mediocridad en todo lo que se hace y nosotros necesitamos tener una mirada más elevada, ya que conocemos que los hombres no pueden proporcionar nada si no es con el impulso que viene de Dios. Tendremos experiencias como el siervo sufriente, el Señor Jesucristo, de fracaso, de impotencia en todo este tiempo. Probablemente, algunos sí, otros no. Lo importante es que nosotros cimentemos. Cimentar es un verbo de mucha fuerza. Cimentemos nuestras expectativas en Jesucristo el Señor, para que después los hombres obtengan, por el poder de la intercesión seguramente de todos los creyentes, esta posibilidad de darnos cuenta
de que solo Dios es todopoderoso, lo que se llama la teocracia en teología. Aunemos nuestros esfuerzos. Cuando pasemos por experiencias como las que acabo de mencionar, sepamos que el siervo sufriente de la Escritura también pasó por esto. ¿Cómo nosotros podremos salir adelante? Bueno, dependerá de los mecanismos de formación que nuestro aparato psíquico vaya conformando. Sucede, sin embargo, que no siempre entendemos bien. La formación nos genera distintas perspectivas y más de una vez nos habremos dado cuenta cómo lo predicado en la formación nos posiciona, digamos, en lugares diferentes desde los cuales podemos identificarnos con el siervo sufriente, como seguramente muchos nos estamos identificando ahora, y muchos que padecen y son de fe también. Hay personas que ligeramente hacen sus conclusiones mentales y las incorporan como ya cristalizadas. Y para todo se necesita un proceso de purificación. Los pensamientos y las ideas también tienen que catalizarse, es decir, pasar por un proceso de discernimiento. Todo lo nuevo debe venir de manos de personas preparadas y probadas en el camino de la fe, para nosotros decir, bueno, si estas personas con los años que llevan en la fe nos anuncian esto, hagámoslo. Y esto se desarrolla según aprendamos a vivir. Existen reacciones de conversión que al no ser auténticas se tornan muy conflictivas, con una sobrecarga de ansiedad. Es como si dijésemos en este momento, ¿dónde está Dios? Tenemos que aclamarlo. Sabemos que la historia es muy pedagógica. En la historia, en relación a la salvación, vemos que cuando un pueblo clama la presencia de Dios en medio de nosotros, Dios asiste a su pueblo. Por eso insisto, en nuestro bloque de los desafíos de la vida, tenemos que clamar más la presencia del Señor en medio de nosotros. Creo que así también vamos a superar algunos estados de ansiedad que se puedan ir generando en medio de nosotros. Es algo así como si nos lanzáramos a andar sabiendo que Jesús puede o no escucharnos. No, el Señor nos escucha y como dijo Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo obtendrán. Por eso enfatizo, es muy importante que la formación de nuestras visiones, por así decirlo, pensamientos, sentimientos, sean mecanismos que permitan experimentar el poder de la cruz de Jesucristo como fuerza de Dios. Los dejo pensando entonces en este anuncio de este domingo que Dios nos regala, y así en forma grabada como lo estoy mandando a la radio para que el programa se escuche y tengamos hoy una renovación también en nuestra formación y que siempre esté presente. Intentemos analizar, tomar papel y lápiz, escribir frases que nos hayan quedado de este momento inherente al bloque de los desafíos de la vida. Igualmente todos sepamos que se sube a mi canal de YouTube
Claudio Rizzo, teólogo, Rizzo con doble Z, todo el programa para que los oyentes lo puedan volver a escuchar y también lo puedan compartir con quienes quieran.